Bien, la frase de hoy pertenece a Marco Aurelio, pero antes de compartirla con ustedes quería decirles que hemos incluido en la descripción de los videos un link entrando en el cual se puede colaborar con un cafecito, se llama. Ese tipo de donación nosotros la vamos a utilizar exclusivamente para la difusión del canal. Bueno, gracias. Marco Aurelio, vamos a leerla y después reflexionamos juntos unos minutos si les parece. El que peca, dice, peca contra sí mismo. El que comete una injusticia, contra sí mismo la comete y a sí mismo se daña. Bien, una frase interesante, teniendo en cuenta que, en primer lugar, Marco Aurelio no es cristiano, tampoco tiene una idea de Dios personal, de modo que la idea de pecado que puede tener un estoico no es obviamente la idea de pecado que tiene un cristiano. El catecismo nos dice que el pecado es un pensamiento, dicho o hecho, acción, contraria a la ley de Dios. ¿No? Que el pecado tiene una relación, establece una relación negativa obviamente, con Dios. En cambio aquí, para el estoico, el que peca, peca contra sí mismo, dice. Y es interesante y también es verdadero. Es una idea que pertenece a la tradición cristiana. Lo que sucede es que quizás muchos de nosotros hemos recibido una formación religiosa demasiado jurídica, formal, donde el pecado era ante todo una transgresión contra una ley, ¿no? Son conceptos jurídicos, cuando en realidad el pecado es una enfermedad, que es un concepto médico perteneciente a la salud, ¿no? El enfermo no merece castigo, sino que debe ser sanado, ¿no? Fíjense que estamos hablando de lo mismo, pero desde perspectivas absolutamente distintas. Y estas perspectivas supone luego un desarrollo, una aproximación al tema absolutamente distinta, ¿no? Bueno, para Marco Aurelio entonces, el que peca, peca contra sí mismo. El que se daña, el que peca se daña a sí mismo, ¿no? Y si uno lo observa, dejando de lado las teorías, es exacto, ¿no? ¿A quién daña el envidioso principalmente? A sí mismo, porque la envidia provoca una amargura de ánimo, una inquietud, un desasosiego, una tristeza, fundamentalmente en el que la padece. Sí, luego obviamente el envidioso puede realizar acciones que dañen al prójimo, ¿no? Al vecino que tiene el auto ese. No, pero principalmente el envidioso se amarga a sí mismo. El iracundo sufre su propia ira, ¿no? El lujurioso aún, dice, ¿no? El lujurioso es un hombre volcado al placer, ¿no? Es un hombre que vive torturado por el placer y que de vez en cuando logra satisfacerlo, pero en realidad es mucho más la tortura que padece, el sufrimiento que le provoca, los impulsos de su concupiscencia, que el placer que obtiene, el goloso, el alcohólico, el adicto, el avariento, el codicioso. ¿A quién daña? ¿No? Entonces, la frase de Marco Aurelio es absolutamente verdadera y es rescatada por la tradición. Por eso, si uno lee, por ejemplo, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, va a encontrar la misma idea, que el que peca contra sí mismo peca. Y el que comete una injusticia contra sí mismo la comete y a sí mismo se daña, dice Marco Aurelio, y Santo Tomás lo asume porque descubre que acá hay una verdad
que está presente en toda la Biblia, ¿no? En toda la Sagrada Escritura y en la experiencia ya multisecular de la humanidad. Lo cual no excluye, obviamente, que el que peca no peque contra Dios y contra el prójimo, ¿no? De modo que no es que exclusivamente peca contra sí mismo, sino que además de ofender a Dios, se ofende a sí mismo, ¿no? Lo que sucede es que la ley divina ha sido puesta por Dios no por un capricho, sino porque Dios ha intentado protegernos a nosotros de nosotros mismos, ¿no? O sea, Dios prohíbe lo que está mal. No es que esté mal porque Dios lo prohíbe, sino que Dios lo prohíbe porque está mal, porque va en contra de la naturaleza, dirían los estoicos, y repetimos los cristianos, ¿no? Por el pecado es un acto contrario a la naturaleza, porque todas estas cosas que mencioné, como la codicia, etcétera, ¿no? Son desórdenes, fuera del orden de la naturaleza. De modo que se trata de amarnos a nosotros mismos. Fíjense que aquí Marco Aurelio está recurriendo al amor propio, bien entendido. Es decir, él, en otras palabras, diría, mira, no peques no solamente por no ofender a Dios, sino porque te ofendes a vos mismo. Deja esto, porque te hace mal a vos mismo, ¿no? Me parece que son argumentos que podemos rescatar, ¿no? Digo, sobre todo aquellos que hemos sufrido, digo, y bien digo, una educación religiosa demasiado legalista, demasiado jurídica, sin ver la realidad destructiva del pecado, más allá de que sea o no un acto contrario a la ley externa. Hay una ley interna que se llama naturaleza que hay que respetar por amor a nosotros mismos. Bien, Marco Aurelio, se lo dejo a su reflexión, que sabrán hacerlo mejor que yo. Marco Aurelio, el que peca, contra sí mismo peca. Que tengan un muy buen día.